Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. El aire de la tarde era fresco, del tipo que insinuaba la transición del verano al otoño, mientras regresaba a casa después de un largo día de trabajo. Mi negocio de paisajismo, una vez una empresa incipiente, había florecido convirtiéndose en una empresa próspera, reflejando el crecimiento de la familia que Sarah y yo habíamos construido juntos. Nuestro hogar, un testamento de 2 décadas de amor y trabajo duro, me esperaba, bañado en el cálido resplandor del sol poniente. Al abrir la puerta, el familiar aroma de la cocina de Sarah me envolvió, un faro de la dicha doméstica que había llegado a apreciar. Nuestra casa era un santuario, un lugar donde los problemas del mundo exterior parecían disolverse. Sin embargo, esta noche, al adentrarme en el abrazo de nuestra vida compartida, un inquietante silencio me recibió. Sarah, llamé, mi voz resonando por los pasillos, solo respondida por el suave zumbido del refrigerador. La usual cacofonía de la vida, las risas y charlas que llenaban nuestro hogar, estaba conspicuamente ausente. Una sensación de presagio se enroscó en mi estómago mientras me dirigía al salón, donde la encontré, sentada sola, envuelta en la tenue luz del día que se desvanecía. John, comenzó ella, su voz temblorosa, traicionando una vulnerabilidad que rara vez había visto en ella. La mirada en sus ojos, un complejo tapiz de miedo, tristeza y resolución, me envió un escalofrío por la espina dorsal. Necesitamos hablar. Tomé asiento frente a ella, mi corazón latiendo fuertemente en mi pecho, preparándome para lo desconocido. ¿Qué pasa, Sarah? Me estás asustando. Ella tomó una profunda respiración, sus manos apretadas fuertemente en su regazo. Se trata de nosotros, John. De nuestra vida juntos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado pero elusivas en su intención. Nuestra vida, repetí, la confusión entrelazando mis palabras. ¿Qué pasa con ella? Sarah desvió la mirada, su vista fija en algún punto distante más allá de las paredes de nuestro hogar. Me he sentido perdida, John. Desde que las chicas se fueron a la universidad, ha habido vacío dentro de mí. Pensé que pasaría, pero solo ha crecido más profundo. Extendí la mano, queriendo cerrar la distancia física entre nosotros, para ofrecer consuelo, pero ella continuó, su voz ahora más firme. He tomado una decisión. Algo que necesito hacer por mí misma. El preludio ominoso hizo poco para prepararme para sus próximas palabras. Voy a salir en una cita mañana por la noche. Con un compañero de trabajo. La habitación giró, sus palabras cortándome como una hoja fría. Una cita, logré decir ahogadamente, mi mente dando vueltas. ¿Pero por qué, Sarah? ¿No somos felices? Ella encontró mi mirada, sus ojos un espejo del tumulto dentro. Pensé que lo éramos, John. Pero he realizado que necesito explorar, encontrar lo que me falta dentro de mí. Mark de finanzas, ha sido un buen amigo, y me ha ofrecido salir. Un amigo, repliqué, la incredulidad infiltrándose en mi voz. Sarah, estamos casados. Tú eres mi esposa. ¿Cómo podría siquiera considerar? No se trata de ti, John, interrumpió ella, un tono de desesperación infiltrándose en su voz. Se trata de mí. Necesito hacer esto. Necesito sentirme viva de nuevo. Me levanté bruscamente, mi silla raspando contra el suelo, una manifestación física del tumulto dentro de mí. ¿Y qué hay de nosotros, Sarah? ¿Qué hay de nuestro matrimonio? Ella se levantó para encontrarme, su resolución endureciéndose. Te amo, John. Pero necesito esta una noche. Para ver si puede llenar el vacío. La conversación se convirtió en un torbellino de acusaciones y súplicas, mientras navegábamos las aguas traicioneras de la traición y el dolor. Cada palabra, cada revelación, se sentía como una traición, desgarrando el tejido de nuestra existencia compartida. A medida que avanzaba la noche, la habitación se enfriaba, el espacio entre nosotros ampliándose en un abismo insuperable. Al final, no quedaban palabras, solo el ensordecedor silencio de un amor en peligro. Retrocedí, el peso de su confesión aplastándome. Mis pasos eran pesados mientras ascendía las escaleras a nuestro dormitorio, un lugar una vez lleno de amor y risas, ahora manchado por el espectro de su cita inminente. Empacar una bolsa, las acciones se sentían mecánicas,
divorciadas de la realidad de la situación. Cada doblez de ropa, un recordatorio de la vida que habíamos construido, ahora tambaleándose al borde del colapso. Al pasar por su lado en el pasillo, su voz rompió el silencio, un último ruego. John, por favor. Podemos superar esto. Pero las palabras eran huecas, el daño irreparable. Con el corazón pesado, me fui, la puerta cerrándose detrás de mí con una finalidad que resonó en mi alma. La conducción fue un borrón, mis pensamientos una cacofonía de confusión, ira y desesperación. El Ritz-Carlton se perfilaba adelante, un santuario para la noche, un lugar para curar mis heridas en soledad. Al registrarme, la realidad de nuestra situación se asentó a mi alrededor como un sudario. Sara, el amor de mi vida, estaba embarcándose en un viaje sin mí, dejando nuestro amor en duda, nuestro futuro incierto. La noche se extendió, cada tic-tac del reloj un recordatorio del abismo que se había abierto entre nosotros. Solo en el lujo de mi habitación, reflexioné sobre el camino que nos había llevado hasta aquí, las decisiones que darían forma a nuestro futuro. En las profundidades de mi soledad, hice un voto. Enfrentar la verdad de nuestro matrimonio, enfrentar los desafíos por venir con valentía. Pero mientras la oscuridad me envolvía, una pregunta persistía en el silencio. ¿Hacia dónde vamos desde aquí? La mañana después de la impactante noticia de Sarah se sintió como despertar de una pesadilla, solo para descubrir que la pesadilla era mi nueva realidad. Los rayos del sol, usualmente un faro de esperanza, ahora parecían burlarse de mi desesperación mientras se filtraban a través de las cortinas de la habitación del Ritz-Carlton en la que había buscado refugio. Me senté al borde de la cama, el peso de la revelación de Sarah presionando sobre mí, sofocándome con una mezcla de confusión y temor. Decidí enfrentar la situación de frente. Basta de esconderme, murmuré para mí mismo, fortaleciendo mis nervios para la conversación que se avecinaba. Marcando el número de nuestra casa, mi corazón latía con una mezcla de miedo y determinación. Sarah contestó al tercer tono, su voz entrelazada con un optimismo cauteloso que irritaba mis ya desgastados nervios. Ion, llamaste. No estaba segura de si tú, comenzó, pero la interrumpí, necesitando exponer el torbellino que se agitaba dentro de mí. Sarah, necesitamos hablar. Sobre nosotros, sobre anoche, sobre todo, dije, mi voz firme a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. Hubo una pausa, un pesado silencio que se extendió entre nosotros, lleno de lo no dicho y las incertidumbres de 2 décadas juntos. Finalmente, ella accedió, y decidimos encontrarnos en nuestro café favorito, un terreno neutral cargado de recuerdos de tiempos más felices. Mientras me sentaba frente a Sarah, el entorno familiar del café hizo poco para aliviar la tensión. La observé, realmente la miré, por primera vez desde que soltó su bomba. La mujer que había amado durante más de 20 años, la madre de mis hijos, ahora parecía una extraña para mí. John, comenzó, pero levanté mi mano, necesitando expresar el torbellino interior antes de que me consumiera. Sarah, ¿por qué? ¿Por qué sientes la necesidad de hacer esto? ¿De salir en una cita con otro hombre? ¿No he sido suficiente? Las preguntas salieron a raudales, cada una impregnada de un dolor y una confusión que apenas podía comprender. Ella bajó la vista, sus manos jugueteando con la servilleta sobre la mesa. No se trata de ti, John. Se trata de mí. Siento como si hubiera perdido una parte de mí misma, una parte que ni siquiera sabía que faltaba hasta recientemente. ¿Perdido una parte de ti misma? Sarah, no entiendo. Tenemos todo. Un hogar, nuestras hermosas hijas, una vida que construimos juntos. ¿Qué falta? Mi voz se quebró, la fachada de calma que había intentado mantener se desmoronaba bajo el peso de mis emociones. Es difícil de explicar. Desde que las chicas se fueron, ha habido este vacío, esta sensación de vacuidad. Y Mark, solo ha sido un amigo, alguien que escuchó, que entendió por lo que estaba pasando. Su voz era suave, suplicante para que entendiera, pero cada palabra se sentía como una traición, ampliando la brecha entre nosotros. Un amigo, repetí, la palabra saboreando amarga en mi lengua. ¿Y este amigo sabe que estás casada? ¿Que tienes un esposo que te ama? ¿Que está tratando de entender por qué su esposa de repente necesita encontrarse en los brazos de otro hombre? Los ojos de Sarah se encontraron con los míos, y en ellos, vi un torbellino que reflejaba el mío propio. Él sabe, John. Pero no se trata de él.
Se trata de mí necesitando sentir algo, cualquier cosa, que pruebe que aún estoy viva, aún capaz de ser más que solo una esposa y madre. La conversación se profundizó, adentrándose en aspectos de nuestro matrimonio que había creído sólidos, inquebrantables. Sara habló de sus sueños, sus deseos, las partes de ella que sentía habían sido descuidadas en la rutina de nuestra vida juntos. Y con cada palabra, sentí la fundación de nuestro matrimonio erosionándose, la mujer que amaba deslizándose lejos de mí. Sara, estoy aquí, ahora mismo, dispuesto a luchar por nosotros. Pero necesito saber que tú también estás dispuesta a hacer lo mismo. Que estás dispuesta a encontrar lo que falta juntos, conmigo, no con Mark ni con nadie más. El café a nuestro alrededor se desvaneció, el ruido de los platos y el murmullo de las conversaciones atenuándose mientras estábamos allí, dos almas a la deriva en un mar de incertidumbre y miedo. Sara extendió la mano a través de la mesa, tocando ligeramente la mía, un gesto que alguna vez me habría consolado, ahora me llenaba con una mezcla poignante de esperanza y desesperación. John, te amo. De verdad. Pero tengo tanto miedo de perderme en nosotros que estoy arriesgando todo lo que tenemos. ¿Puedes entender eso? ¿Puedes perdonarme por necesitar encontrar mi propio camino, incluso si significa alejarme de nosotros por un momento? Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, una pregunta que exigía una respuesta que no estaba seguro de tener. El amor que nos había unido durante más de 20 años ahora estaba siendo puesto a prueba de una manera que nunca había imaginado. Al salir del café, el futuro de nuestro matrimonio incierto, me di cuenta de que el camino por delante sería el más difícil que jamás habíamos enfrentado. El camino hacia la comprensión y el perdón estaba plagado de lo desconocido, y no pude evitar preguntarme si el amor que había sido la piedra angular de nuestra vida juntos sería suficiente para resistir la tormenta que se avecinaba. El Ritz-Carlton, con su fachada imponente y ambiente lujoso, era un contraste marcado con el tumulto que agitaba mi interior. Al cruzar su gran entrada, la opulencia que me rodeaba se sentía surrealista, casi burlándose de la simplicidad de la vida que había apreciado con Sara. El vestíbulo zumbaba con las vidas de aquellos que pasaban, cada uno absorto en su propio mundo, ajeno a la tormenta que rugía en el mío. Me acerqué a la recepción, la sonrisa ensayada de la recepcionista hacía poco para aliviar el peso en mi pecho. «Buenas noches, señor. ¿Cómo puedo ayudarlo?», preguntó, su voz una melodía calmante en la cacofonía de mis pensamientos. «Necesito una habitación», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. «Solo por la noche». Mientras procesaba mi solicitud, tecleando con movimientos rápidos y precisos, me encontré a la deriva en el mar de recuerdos que Sara y yo habíamos construido durante 20 años. Cada recuerdo, una vez un faro de felicidad, ahora retorcido en un recordatorio del abismo que se había abierto entre nosotros. «Aquí tiene su llave, señor. Habitación 718. Espero que disfrute su estancia», dijo la recepcionista, devolviéndome al presente. Asentí, ofreciendo un semblante de sonrisa mientras tomaba la llave. El peso de esta en mi mano me anclaba a la realidad de mi situación. El viaje en el ascensor hasta el 7º piso fue un viaje en sí mismo, cada piso ascendido marcando la distancia de la vida que conocía. Salí al pasillo, la alfombra lujosa amortiguando mis pasos mientras me dirigía a la habitación 718, un número que no tenía significado pero que se sentía como un destino hacia el que había estado precipitándome todo este tiempo. Al desbloquear la puerta, fui recibido por el suave resplandor del interior de la habitación, un contraste marcado con la oscuridad que envolvía mi corazón. Me quedé en el umbral, un hombre desgarrado entre la vida que había construido y el camino incierto que tenía por delante. La habitación, con sus elegantes muebles y cama extensa, fue testigo silencioso de mi soledad. Me hundí en el sillón junto a la ventana, el paisaje urbano abajo un borrón de luces y sombras, reflejando el tumulto dentro de mí. «Sara, ¿en qué nos hemos convertido?», susurré en el silencio, mi voz un ruego al universo por respuestas que temía nunca encontrar. La noche se extendió, un vasto expanse de tiempo que no ofrecía consuelo. Me encontré caminando por la habitación, cada paso un testimonio de la inquietud que me consumía. Las paredes, adornadas con arte que hablaba de belleza y tranquilidad, se sentían opresivas, cerrándose sobre mí con recordatorios de lo que estaba en juego. Me serví una bebida del minibar, el líquido ámbar un bálsamo temporal para el dolor en mi alma. Mientras sorbía lentamente,
El ardor agudo del alcohol era una distracción fugaz del dolor de la traición de Sarah. Las horas pasaban, marcadas por la marcha implacable del reloj en la mesa de noche. No encontré consuelo en la cama lujosa, las sábanas lujosas una burla del calor y el amor que una vez envolvieron a Sarah y a mí en nuestro hogar modesto. Al acercarse el amanecer, la primera luz del día se colaba por las cortinas. Yo era un hombre cambiado. La noche de soledad me había despojado, exponiendo las heridas que las palabras de Sarah habían infligido. Me paré en la ventana, observando cómo la ciudad despertaba a un nuevo día, un día que no prometía nada para mí. La vida que había conocido, el amor que había atesorado, ahora pendía en la balanza, tambaleándose al borde de un precipicio del cual parecía no haber retorno. En la soledad de la habitación 718, luché con la realidad de mi situación, las opciones que tenía por delante. Luchar por el amor que había sido la piedra angular de mi vida o dejarlo ir, adentrarme solo en lo desconocido. Con los primeros rayos de sol bañando la habitación en un resplandor cálido, supe que la noche de soledad era solo el comienzo. El camino por delante era mío para recorrer, un camino plagado de dolor e incertidumbre, pero un camino que tenía que andar sin embargo. En el silencio del amanecer, me hice una promesa de enfrentar los días venideros con coraje, de navegar la tormenta que se avecinaba. Porque en las profundidades de la soledad, había encontrado un atisbo de esperanza, una luz tenue guiándome hacia un futuro que aún no podía ver. El sol apenas había asomado por el horizonte cuando inicié el plan que se había formulado en mi mente durante las solitarias horas de la noche. Era un plan nacido de la desesperación, un contraataque contra la dolorosa revelación que Sarah me había impuesto. Mi corazón estaba pesado, pero la determinación corría por mis venas como un incendio. Marqué el número de mi hermano, Alex, un detective del departamento de policía de la ciudad, su número tan familiar como el mío. El teléfono sonó 2 veces antes de que respondiera, su voz somnolienta por el sueño. John. ¿Qué sucede? Es temprano, murmuró Alex, la preocupación tejiendo sus palabras. Alex, necesito un favor, comencé, mi voz firme, traicionando nada del tumulto interior. Es sobre Sarah. Ella está viendo a alguien más. La línea quedó en silencio por un momento, el peso de mis palabras asentándose entre nosotros. ¿Estás seguro, John? Sarah no haría, estoy seguro, interrumpí, cortando cualquier duda. Necesito saber quién es, qué es lo que busca. No puedo quedarme de brazos cruzados y no hacer nada. Alex suspiró, el sonido pesado a través de la línea. Está bien, hermano. Conozco a alguien, un investigador privado. Es discreto, profesional. Lo organizaré. La gratitud me inundó, un breve respiro en la tormenta. Gracias, Alex. Te debo una. No, no me debes nada. Somos familia. Te enviaré los detalles pronto. Aguanta, John. La llamada terminó, dejándome a la deriva en el silencio de mi habitación, la realidad de mi situación asentándose. Estaba a punto de espiar a mi esposa, un pensamiento que habría sido inimaginable solo días antes. El investigador privado, Peter, llamó dentro de la hora, su voz una presencia calmada en el caos de mis emociones. John, Alex me informó. Entiendo la situación. ¿Qué necesitas? Necesito saber a dónde va, con quién se encuentra. Quiero fotos, cualquier cosa que puedas conseguir sin ser detectado, expliqué, cada palabra un puñal en mi corazón. Entendido. Manejaré esto discretamente. Tendrás lo que necesitas para mañana por la mañana. El día pasó en un borrón, las horas estirándose en una eternidad mientras esperaba el desenlace de la noche. Me encontré en un café frente a nuestra casa, un centinela silencioso esperando el momento en que Sarah saliera para su cita. La ironía de la situación no se me escapaba, estaba vigilando a mi propia esposa, un pensamiento que me llenaba de una mezcla de tristeza y resolución. Cuando se acercaba la hora acordada, vi a Sarah salir de nuestra casa, su belleza un doloroso recordatorio de lo que estaba a punto de perder. Dudó en el umbral, mirando hacia atrás como si sintiera mi mirada, antes de adentrarse en la noche. El texto del investigador llegó poco después, un mensaje simple que puso el plan en marcha. Objetivo adquirido. Siguiendo. Conduje sin rumbo por la ciudad, las calles un laberinto reflejando la confusión y la traición que se retorcían dentro de mí. Las actualizaciones del investigador eran esporádicas,
cada una un rastro que me llevaba más profundo al abismo de mi desesperación. Finalmente, llegó el momento de la verdad. El mensaje de Peter contenía una dirección, un restaurante del centro donde Sarah y su cita se habían establecido para la velada. La decisión de confrontarlos fue impulsiva, una reacción impulsada por un torbellino de dolor y enojo. Aparqué a unas calles del restaurante, mi corazón latiendo fuertemente mientras me acercaba a la entrada. El maitre me saludó, pero apenas registré sus palabras, mi enfoque afilado en la pareja sentada en un rincón tenue. Allí estaba ella, Sarah, riendo por algo que su cita dijo, un hombre cuyo rostro estaba oscurecido por las sombras. La vista de ellos juntos, tan cómodos, fue un golpe directo al estómago, una confirmación visceral de mis peores temores. Señor, ¿puedo ayudarlo?, preguntó el maitre, su pregunta cortés sacándome del borde del precipicio en el que tambaleaba. Sacudí la cabeza, las palabras atoradas en mi garganta. Dando media vuelta, regresé a la noche, la finalidad de mi decisión asentándose a mi alrededor como un sudario. El viaje de regreso al hotel fue un recorrido por las etapas del duelo, cada milla un paso hacia la aceptación de lo inevitable. Mi matrimonio, la vida que había conocido, había cambiado irrevocablemente. El contraataque, mi desesperada búsqueda de claridad, había revelado la dolorosa verdad. Mientras yacía en la oscuridad de mi habitación de hotel, los eventos de la noche repitiéndose en mi mente, me di cuenta de que la batalla estaba lejos de terminar. La guerra por mi matrimonio, por el corazón de la mujer que amaba, apenas comenzaba. Pero en ese momento de soledad, rodeado por las sombras de mis decisiones, sabía una cosa con certeza. Estaba listo para luchar. El mundo fuera del Ritz-Carlton parecía moverse en un borrón mientras navegaba por las calles de la ciudad, cada paso llevándome más adentro del torbellino que yo mismo había creado. Mi corazón, un campo de batalla de emociones en conflicto, latía de manera errática contra mi caja torácica, un recordatorio constante del tumulto interno. Había pasado la noche luchando con demonios de duda, traición y el espectro inquietante de perder a Sarah. Pero cuando la primera luz del amanecer pintó el cielo de tonos de oro y carmesí, una resolución se asentó sobre mí como una armadura. Hoy, decidí, marcaría el punto de inflexión, para bien o para mal. Me dirigí a un café familiar, un lugar que albergaba innumerables recuerdos de risas y amor compartidos sobre tazas de café. Fue aquí, entre el choque de platos y el murmullo de las conversaciones matutinas, donde planeé confrontar a Sarah. Mi teléfono vibró con un mensaje de ella, un simple estoy aquí, que envió olas de ansiedad a través de mí. Estabilicé mi respiración, empujando la puerta del café para entrar en el crisol de nuestro futuro. Sarah estaba sentada en nuestra mesa habitual junto a la ventana, su postura rígida, una clara señal de la tormenta que rugía dentro de ella. La luz de la mañana temprano proyectaba sombras sobre su rostro, resaltando la tensión grabada en sus rasgos. John, me saludó, su voz una mezcla de alivio y aprensión. Asentí, tomando el asiento frente a ella, el aire cargado con el peso de palabras no dichas. Necesitamos hablar, Sarah. Realmente hablar, comencé, mi voz firme, desmintiendo el caos de mis emociones. Sobre nosotros, sobre lo que sucedió y hacia dónde vamos desde aquí. Los ojos de Sarah se encontraron con los míos, un torbellino de emociones girando en sus profundidades. Lo sé, John. He estado pensando toda la noche. Sobre nosotros, sobre mis acciones y el dolor que te he causado. El café, con su familiaridad reconfortante, pareció retroceder en el fondo mientras profundizábamos en el corazón de nuestra discordia. Las palabras fluían entre nosotros, un torrente de confesiones, acusaciones y súplicas por comprensión. John, estoy perdida, admitió Sarah, su voz quebrándose. Pensé que necesitaba encontrarme fuera de nosotros, pero estaba equivocada. La idea de perderte, de perdernos, es insoportable. Sus palabras resonaron dentro de mí, en sintonía con el amor que había sido la base de nuestro matrimonio. Sarah, yo tampoco quiero perdernos. Pero, ¿cómo podemos avanzar después de todo? La conversación que siguió fue cruda y sin reservas, una liberación catártica de emociones y miedos reprimidos. Hablamos de amor, de la vida que habíamos construido juntos y de la ardua tarea de reparar las fracturas que amenazaban con desgarrarnos. John, quiero hacer esto bien. Quiero arreglarnos, dijo Sarah, extendiendo la mano a través de la mesa para tomar la mía. El contacto,
tan familiar pero cargado con la promesa de reconciliación, envió un rayo de esperanza a través de mí. Entonces empecemos ahora, Sarah. Reconstruyamos, juntos, respondí, apretando su mano en afirmación. El camino por delante estaba lleno de incertidumbre, pero por primera vez en lo que parecía una eternidad, la perspectiva de enfrentarlo juntos parecía posible. Al salir del café, la ciudad a nuestro alrededor despertando al nuevo día, sentí un cambio en el aire. El punto de inflexión que habíamos alcanzado no era solo una encrucijada, sino un compromiso de forjar un nuevo camino juntos, un paso a la vez. El viaje a casa fue silencioso, cada uno de nosotros perdido en nuestros pensamientos, contemplando la magnitud de la tarea por delante. Sin embargo, entre la incertidumbre, un destello de esperanza parpadeó, un faro que nos guiaba de vuelta el uno al otro. Al cruzar la puerta de nuestra casa, los sitios y olores familiares envolviéndonos, me di cuenta de que el punto de inflexión no era solo sobre enfrentar el pasado sino sobre abrazar el futuro, sea lo que fuere que éste trajera. Al final, el punto de inflexión no fue marcado por grandes gestos o declaraciones de amor, sino por el simple acto de tender la mano, de aferrarnos el uno al otro en medio de la tormenta. Fue un comienzo, frágil e incierto, pero un comienzo al fin, construido sobre la promesa de perdón, comprensión y un amor que, a pesar de todo, se negó a ser extinguido. Los días posteriores a nuestro punto de inflexión fueron un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, de nuestra capacidad para perdonar, sanar y comenzar de nuevo. Sarah y yo emprendimos este viaje juntos, cada paso un movimiento deliberado hacia la reconciliación, nuestros corazones pesados con la carga de las heridas pasadas pero aligerados por la promesa de renovación. Fue una mañana de sábado cuando se puso a prueba la verdadera profundidad de nuestro compromiso con este nuevo comienzo. El sol atravesó las cortinas, proyectando un cálido resplandor sobre la mesa del desayuno donde estábamos sentados, un cuadro de normalidad doméstica que desmentía las tumultuosas semanas anteriores. John, comenzó Sarah, su voz estable pero entrelazada con una corriente subterránea de energía nerviosa. He estado pensando mucho en nosotros, sobre cómo avanzamos desde aquí. Levanté la mirada de mi café, encontrando en su mirada un espejo de mis propias aprensiones y esperanzas. Yo también, Sarah. No va a ser fácil, pero creo que podemos superarlo. Juntos. La conversación que se desplegó fue un baile de palabras, un acto de equilibrio delicado entre exponer nuestras vulnerabilidades y forjar un camino a través del espeso matorral de nuestro dolor compartido. Hablamos sobre terapia, sobre abrir las líneas de comunicación que habían flaqueado bajo el peso de los agravios no expresados. John, quiero que veamos a un consejero. Creo que podría ayudarnos a navegar a través de esto, para asegurarnos de que no solo estamos cubriendo las grietas sino realmente reparándolas, sugirió Sarah, su propuesta suspendida entre nosotros como un salvavidas. Asentí, la decisión se sintió como una progresión natural en nuestro camino hacia la sanación. Estoy de acuerdo. Se trata de construir una base más fuerte, ¿no es así? Una que pueda resistir las tormentas, no solo sobrevivirlas. El acto de buscar ayuda profesional fue una experiencia humillante, un reconocimiento mutuo de las complejidades del corazón humano y las intrincadas de una vida compartida. También fue una declaración de nuestro compromiso no solo con recuperar lo que se había perdido sino con redescubrirnos el uno al otro en el proceso. Nuestras sesiones con la doctora Helen Fisher, una consejera recomendada por un amigo cercano, se convirtieron en un santuario de cierta forma, un espacio donde podríamos desempacar el equipaje de nuestro pasado con la guía de una mediadora compasiva. La doctora Fisher, con su actitud gentil y observaciones perspicaces, nos ayudó a navegar las aguas traicioneras de la traición y el perdón, guiándonos hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del otro. John, Sarah, se trata de más que solo perdón. Se trata de reconstruir la confianza, de elegirse mutuamente todos los días, incluso cuando la elección es difícil, explicó la doctora Fisher en una de nuestras sesiones, sus palabras un faro de sabiduría en la niebla de nuestras incertidumbres. Las semanas se convirtieron en meses, y lentamente, el abismo que una vez pareció insuperable comenzó a cerrarse. Aprendimos a comunicarnos, a expresar nuestros miedos y deseos sin la sombra del juicio acechando sobre nosotros. Redescubrimos la alegría en los pequeños momentos, en las miradas compartidas y las tranquilas noches pasadas en compañía del otro. Una tarde, mientras nos sentábamos en el porche viendo el atardecer pintar el cielo de tonos de naranja y rosa,
Sarah se volvió hacia mí, su mano encontrando la mía en el crepúsculo creciente. Ion, ¿crees que alguna vez volveremos a ser como éramos antes?, preguntó, su voz un susurro contra el telón de fondo del día que se desvanecía. Apreté su mano, sintiendo el calor de su piel contra la mía, un recordatorio tangible del viaje que habíamos emprendido juntos. No, Sarah, no creo que lo haremos. Pero está bien. No somos las mismas personas que éramos antes. Somos más fuertes, más conscientes del trabajo que se necesita para construir una vida juntos. Sarah se recostó contra mí, su cabeza descansando en mi hombro, un gesto de confianza y afecto que hablaba volúmenes de la distancia que habíamos recorrido juntos. El camino hacia la reconciliación y la reflexión no estaba pavimentado con grandes gestos sino con los tranquilos momentos de conexión y comprensión que cosieron de nuevo el tejido de nuestras vidas. Fue un testimonio del poder duradero del amor, un amor que había resistido la tormenta y emergido, no indemne, pero más resiliente y profundo. Mientras las estrellas comenzaban a parpadear en el cielo nocturno, una sensación de paz se asentó sobre nosotros, una paz nacida del conocimiento de que, aunque el futuro era incierto, lo enfrentaríamos juntos, mano a mano, corazones unidos en la promesa del mañana. Al final, la reconciliación no fue un destino sino un viaje, un proceso continuo de reflexión y crecimiento que nos unió, más fuertes y comprometidos que nunca antes. Y en ese compromiso yacía la belleza de nuestra historia, una historia de amor, de perdón y de la creencia inquebrantable en la posibilidad de un nuevo comienzo.